Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, claro, se apenaron los discípulos de Jesús cuando Jesús les anuncia que va a morir en manos de pecadores, sí, inclusive de religiosos, de aquellos que lo perseguían más, escribas, doctores de la ley, ancianos del consejo, sacerdotes. Va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Y a veces, humanamente hablando, inclusive aunque estemos proclamando la palabra, en nosotros, los humanos, hay tanto temor a la muerte. Y usted me dirá, bueno, pero desde que la historia humana es, y lo registra la misma historia, todos murieron. Sí, le han dicho a Jesús estas cosas también. El cristiano no debe reparar tanto en la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre el cristiano. El cristiano vive por fe y por la fe tiene la garantía de la vida que espera, tiene certeza de que esto se va a cumplir. Entonces su pensamiento está depositado y ya aquí y ahora, mientras está en este mundo, en la vida, no en el temor a la muerte. La muerte desde el punto de vista cristiano, desde la realidad, que en definitiva, conforme a la verdad que es una sola y que nos revela el Señor de la verdad, la muerte no existe, no tiene autoridad sobre el cristiano. Nuestro Señor murió como cristiano, como hombre, pues decimos como cristiano, como hombre, sí, en el cuerpo, claro está, pero resucitó. Y entonces aniquiló la muerte, trascendió la muerte y dejó como herencia definitiva la vida para todos aquellos que lo siguen. Entonces la tristeza, está bien, uno se apena frente a un testimonio así, más que testimonio a estas palabras, a este anuncio de Jesús, como acontece con los discípulos, pero también Jesús les anuncia la resurrección. Y entonces el punto que debe generar la alegría propia de la esperanza cierta, de la cual tenemos por fe la garantía de su cumplimiento, la esperanza de la plenitud de la vida, la anuncia Jesús. Jesús es mucho más. Jesús es el templo, es más que el templo de Jerusalén. Es más que esta vida transitoria que si no la realizamos a través de la fe en Cristo Jesús no tendría sentido alguno tampoco. Sentido para la vida la tiene a partir de la fe, que ya en nosotros es vida como prenda de la gloria futura. Fíjense aquí, volvieron a Cafarnaún, sí, estaba ahí habitando la casa de Pedro, Jesús, y a Pedro le dijeron, sí,
Fíjese, lo registra Mateo, ¿no es cierto?, que era recaudador de impuestos. Y repara en este punto también. Le dicen a Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Sí, los paga. Claro, cuando llega Jesús, Jesús ya estaba interiorizado de todo esto, conocía muy bien, ¿no?, aquello que lo rodeaba, y conocía también aquello que era para los hombres incrédulos el Dios que adoraban, el becerro de oro, el dinero. Y claro, Jesús viene a traer otro tesoro, viene a traer otro futuro, llámele económico si quiere. Los tesoros que nos va a dar Jesús, las cosas que viene a darnos Él, que es el verdadero templo de la vida, es mucho más que la moneda de plata. Claro, le dice, pagamos los impuestos, pero para no escandalizar, sí, a ver si para que nos vayan comentando. Habla mucho, predica mucho, pero no paga los impuestos. Y nosotros tenemos que trabajar y pagar el impuesto. Y somos esclavos de una potencia que nos domina. Entonces, claro, usted de pronto no es que termine creyendo, pero termina juzgando que el poder temporal es superior al poder de la fe, a los milagros de Jesús. Entonces Jesús, que es más que el templo, y que es más que el emperador y que el rey de turno, y que es más, infinitamente más, que la vida temporal, porque es la vida y en plenitud, y la comienza ya a desarrollar en todos aquellos que lo siguen en esta temporalidad. Jesús, que es más, que es aquello a lo que debemos aspirar, vale decir a la vida, es el que trasciende la muerte, que es mucho más que la muerte, que aniquila la muerte. ¿Qué le dice a Pedro? Para no escandalizar. A ver, para que no juzguen desde la chatura de su juicio mezquino y desprovisto de justicia, por supuesto, ve al lago, tira el anzuelo y al primer pez que salga, ábrele la boca y hallarás una moneda de plata, ve y paga el impuesto. Para no escandalizar. Pescador de hombres, Pedro, te haré pescador de hombres. ¿Qué sale por la boca del hombre que tiene fe? Sale la palabra de Dios, que es el mayor tesoro, porque la fe es por el oír de la palabra. Así como extrajo de el pez, este pescador de hombres, así acreditado por Jesús, sería lo que iba a hacer Pedro en el curso de su vida cristiana, verdadera vida. Bueno, por su palabra iban a creer muchos, y de la palabra de esos muchos que iban a creer, iba a salir verdaderamente el tesoro, aquello que es mucho más que el templo físico, es mucho más que aquellos que se rigen por el becerro de oro. Pero para no escandalizar, pague el impuesto. Y recordemos lo que nos dice San Pablo, el apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, en la carta a los romanos. Paguen todo aquello que le exige la autoridad de turno. Porque vamos a manejarnos, hermanos, en el seno de la vida temporal, en conformidad con un ordenamiento que está permitido por Dios también. Pues si no sería todo esto un desorden. Entonces, cuando usted está habitando, digamos, y el gobernante de turno, el que sea, le exige el pago de un impuesto, el pago de un tributo, el pago de algo que es necesario para un montón de cosas, sabemos, y usted debe ser ejemplo en ese sentido también. El que puede lo más, puede lo menos. Si usted puede proclamar la vida y no tener en cuenta como definitiva fin de su vida en este mundo la muerte, porque usted sabe que hay resurrección y que hay vida plena, entonces en las cosas menores comparativamente hablando, cumpla también, no escandalice. No diga, no, yo soy cristiano, creo en otra vida, y por ahí su discurso escandaliza a la mayoría que no lo entiende. Pague el impuesto y está de pronto colaborando también con algo que es necesario para el funcionamiento de todos en este mundo. Hay que crear escuelas para que los chicos aprendan, hay que fundar hospitales, hay que arreglar las calles. Usted sabe
Todo hombre que habita el planeta sabe lo que tiene que hacer, y mucho más un cristiano. Por eso decimos, si puede lo más, o Dios lo puede porque Él le cree y lo sigue en Él, entonces puede lo menos, que son estas tareas que, bueno, debe cumplir. Siempre el Señor nos está enseñando todo, siempre nos está enseñando e ilustrando mejor a raíz de todo, y por causa de todo aquello que configura nuestra existencia temporal, pero fundamentalmente nuestra ya prenda de la plenitud de la vida eterna. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba y el día de ayer en este país, Argentina, se llevaron a cabo las PASO. En cierto momento pensé que la gente no iba a participar, pero por lo que escuchamos, el 75% de la población votó. Y es verdad que nosotros somos cristianos y esperamos el reino de Dios. Pero como bien decías tú, estamos en este mundo y tenemos como cristianos que mostrar y dar ejemplo de respetar las leyes de este mundo, porque así lo quiere el Señor. Y también tenemos que participar en la vida comunitaria, en la vida social, económica y política del país donde estamos, como cristianos, para que el reino de Dios en este mundo se vaya manifestando. Tenemos que obedecer las leyes, y si nos dicen que hay que votar, pues tenemos que votar. Que hay que pagar impuestos, aunque sean muy elevados, hay que pagarlos. Estamos en este mundo y tenemos que hacer también las cosas de este mundo, pero tomando como base lo que el Señor Jesús nos dice, siempre. Exacto, Patricia. Así es. Pues decimos, el que puede lo más, puede lo menos. Y esto para nosotros es una obligación que también tiene que ver con la solidaridad y con el amor a nuestros semejantes. Hay mucha gente muy pobre que necesita ayuda, asistencia, y debe recibirla también, porque hay leyes en ese sentido que vienen de parte de los gobiernos temporales. El gobierno que no lo hace, bueno, será juzgado, pero hay también gobernantes que desde el punto de vista cívico cumplen aquellas obligaciones pertinentes. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de solidaridad, tu espíritu de colaboración, tu espíritu de vida, Señor, de vida verdadera. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.